Nosotros tenemos de poder venir a alimentarnos de la palabra del Señor, a escuchar la voz del Señor y aprender del Señor, de observar lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Vamos a orarle al Señor. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por habernos adoptado. Gracias porque el acta, la cual estaba en nuestra contra, Señor, está en blanco. Todo ello que nos acusaba, todo ello que estaba en contra nuestra, Señor, ya no está, porque tú has pagado el precio. Gracias, soberano Dios. En esta noche queremos pedirte, Señor, la guía, la dirección a través de tu Santo Espíritu. Que seas tú hablando, Señor, que seas tú, Señor, dirigiéndome. Solo somos instrumentos en tus manos. Bendito seas, Señor. Amén. Amén. Bueno, se ha venido estudiando el libro de los jueces. Ese es el libro que se ha venido estudiando. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11, el noveno juez registrado en este capítulo 11 que encontramos. Vemos, antes de entrar como al libro de los jueces, ver el propósito y el plan que el Señor tenía para con este pueblo. El Señor tenía un propósito. El Señor quería llevar al pueblo a la tierra de Canaán con un objetivo. Dios siempre tiene un propósito. Es con un objetivo. Dios quería que el pueblo no se fuera a contaminar cuando lo saca de Egipto. Empieza a dar el Señor unas ordenanzas al pueblo. Entre ellas está un mandato que da mucho antes de entrar a la tierra de Canaán. Y podemos ir a el libro de Levítico, Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 4, podemos observar lo que el Señor empieza. Antes de entrar al libro de los jueces, quiero primeramente tocar este mandamiento, este mandato. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. El Señor le recuerda un pasado y le recuerda cuando estuvieron en esclavitud en Egipto, y ahora les muestra a dónde los va a conducir, a dónde los va a llevar, pero el Señor hace la advertencia. ¿Qué quería el Señor? Que no se contaminaran. Que no se contaminaran. Por eso el mandato del Señor, tenían ellos que, cuando llegaran a Canaán, sacar todo aquel habitante de esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios conocía y Dios sabía
que eso sería, ellos habitar en medio de aquel pueblo, sería un tropezadero para ellos. Vamos al libro de Jueces, capítulo 11. Vemos al transcurso de los capítulos que se han venido estudiando, podemos encontrar el estado, inclinando el estado espiritual de un pueblo que empieza bien, pero un pueblo que va declinando espiritualmente, un pueblo que cada día va declinando espiritualmente. Esa es lo que el pueblo empieza a mostrar a través de este libro de Jueces. Quiero empezar en el capítulo 10, tomando versículo 15. El pueblo había clamado nuevamente al Señor por causa de la esclavitud, sufrimiento. Pero en el capítulo 15 dice, y los hijos de Israel respondieron, capítulo 10, versículo 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. El pueblo muestra una luz de arrepentimiento, muestra una luz de querer volverse a Dios, de querer seguir bajo la autoridad divina, y muestra una luz de arrepentimiento, de un cambio de vida. Pero vamos a ver qué sucede en este capítulo 11. ¿Qué hace el Señor por el pueblo a través de las palabras del pueblo? Porque estos son respuesta. Lo que Dios va a hacer en este capítulo 11 es una respuesta a las palabras del pueblo. Capítulo 11, versículo 1. No voy a leer todo el capítulo para que nos dé el tiempo, porque el tiempo avanza. Voy a leer hasta el versículo 3, para conocer de quién vamos a hablar en este capítulo. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Hasta ahí. Vemos un hombre que es hijo de una ramera, un hombre que empieza una vida no fácil. Tal vez podemos fácilmente de entrar a hablar mal de este hombre, pero realmente empieza una vida difícil. Empieza una vida siendo despreciado de su familia, siendo despreciado de sus hermanos, siendo aborrecido y rechazado por los que él creía que eran su familia. No es fácil empezar un camino de esta manera. Vemos que Jefté era uno de los hijos mayores de Galaad,
de los hijos mayores de Galaad, hijo de una ramera. Pero el versículo 2 muestra: pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Quiere decir que él era primero, quiere decir que era aún mayor que sus hermanos, y lo echan fuera. Jefté acude y se va para la tierra de Tod. Pasa a empezar una vida, como podríamos decir, muy similar al rey David, alejado, huyendo, en muchos lugares desiertos, y así empieza la vida de este hombre, un hombre despreciado, un hombre rechazado, un hombre que no tiene ese afecto de su familia. Y dice que huye este hombre de sus hermanos. Huye ese hombre no por decisión propia, sino porque es rechazado y debe de huir. Empieza un marco muy difícil. Ese es el peligro, hermanos, de ser un hijo ilegítimo. Ese es el peligro de ser un hijo ilegítimo. Eso era Jefté, un hijo ilegítimo. Fue despreciado y fue rechazado. Cuando miraba ese pasaje, meditaba en quién soy yo. Y eso me llevaba a reflexionar y a hacer un autoexamen en mi vida y a preguntarme: ¿quién soy yo? ¿Soy un hijo legítimo o soy un hijo ilegítimo de Dios? Esto nos debe llevar a preguntarnos en nuestra vida. No basta con saber mucho, no basta con conocer la palabra, no basta con saber más que los demás. Es preguntarme: ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? ¿Soy un hijo legítimo? He creído en el Señor para poder ser ese hijo legítimo. ¿En dónde está mi convicción? ¿En dónde está mi fe? ¿En dónde está mi esperanza? Versículo 4, vemos que el tiempo sigue transcurriendo, sigue pasando. Versículo 4 dice: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tod. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que pelees contra los hijos de Amón. Aquí quería resaltar unos puntos. Los ancianos se apoyaban en Jefté, se apoyaron en él, después de haberlo despreciado, después de haberlo rechazado. Según lo que nos muestra el pasaje, tal vez unos de los hermanos estaban también como ancianos de Galaad en aquel lugar. Podría ser que ellos estuvieran en Mizpa. Pero ¿qué ven en Jefté? ¿Qué es lo que hace que ellos acudan a ese hombre? Versículo 1,
lo miramos ahorita y no quise tocarlo, era esforzado. Otra característica, y valeroso. Jefté, esforzado y valeroso. Un hombre audaz, un hombre aguerrido, un hombre valiente, un fuerte guerrero. Eso era este hombre, esforzado y valeroso. Y el pueblo, los ancianos, empiezan en busca de este hombre, porque tenía estas características. Un hombre valiente, y sabía que era valiente para la guerra. Un hombre que realmente conocía realmente el lado de la batalla. Pero algo que vamos a ver más adelante que me impacta muchísimo de este juez. Versículo 7 al versículo 9. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Hasta ahí vamos a mirar el siguiente punto. Vemos que los ancianos acuden en busca de Jefté. Los ancianos hacen propuestas y llevaban propuestas muy claras. Hacerlo caudillo para poder obtener lo que ellos necesitaban. Hacerlo caudillo, hacerlo jefe, para ellos poder obtener lo que necesitaban. Pero vemos que Jefté acepta, pero sabe algo. Es un hombre que me empieza a mostrar cuánto dependía de Dios. Cuánto dependía de Dios. Versículo 10 dice, 9, perdón. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, si Jehová los entregare delante de mí, dependencia totalmente de Dios. Conocía quién era Dios. Y ese es el me empieza a mostrar el carácter de Jefté. Primero, dependencia de Dios, si Jehová los entregara en mi mano. Un hombre que, a pesar de ser valeroso, a pesar de ser un hombre de guerra, no era un hombre que se creía autosuficiente. Un hombre que dependía realmente de Dios. Sabía de quién era la victoria. Sabía quién daba la victoria. Sabía quién era el que peleaba. Eso es algo maravilloso. Dependencia totalmente del Señor. ¿Cuánto dependemos nosotros de nuestro Dios? Este hombre no se creía un hombre autosuficiente. Si Jehová los entregara en mi mano.
Yo no tengo poder, no tengo fuerzas, pero Dios sí las tiene. Esta es como la respuesta de este hombre. Necesitamos aprender a depender de Dios. Depender del Señor es reconocer que mis fuerzas son tan débiles que necesito la fuerza de mi Señor. Cuando flaqueamos, Dios está ahí. Cuando pasamos por fuertes luchas en nuestra vida, Dios está ahí. Pero necesitamos aprender a depender del Señor. Vamos ahora a seguir con el versículo 10 hasta el versículo 13, 10 al 13. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo. Y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Aquí habla Jefté, hablando de ello primeramente en el versículo 11, vemos otras palabras. Habló todas sus palabras delante de Jehová. Todas sus palabras. Dirección, oración. Se dirige al Señor, que es quien todo lo sabe. Y ahora habla de su tierra. ¿Por qué habla de su tierra? Porque Jefté era de la tribu de Manasés. Por eso habla de su tierra. Un hombre. Y ahora vemos Jefté de la tribu de Manasés. Y va a empezar una guerra. Una guerra entre Israel y los amonitas, que eran los descendientes de Lot. Y vamos a ver cuál es el punto. Y es por una tierra, es por posesión, es por querer obtener una tierra. Y vamos a ver a quién pertenecía. Desde el versículo 14, aquí nos extendemos en un solo punto, hasta el versículo 28, que es la declaración, pero quiero leerlo. Dice, versículo 14, y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle que Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra
Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también el rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda la gente, acampó en Jaazá y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo el pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabot, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo, Israel, ¿pretendéis tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vemos que era un hombre, esto no lo leí solamente como por la lectura, sino para mostrar que era un hombre que conocía muy bien las Escrituras, que era el Pentateuco. Un hombre que sabía que había acontecido. Un hombre que realmente sabía qué era lo que había pasado, qué era lo que había acontecido. Y cita realmente lo que había sucedido. Y empieza a mostrar, aunque era tierra de los amonitas, vemos que los amorreos eran los que habían conquistado. Y cuando el pueblo conquista, cuando Dios le entrega esas tierras a Israel, estaba en manos de los amorreos. Y eso es lo que quiere explicarles. Eso me habla también del carácter de Jefté. Un hombre que realmente, a pesar de ser un hombre de guerra, era un hombre pasivo. Era un hombre que tuvo para explicar realmente lo que había acontecido. Vemos cómo este hombre, después de la declaración, vemos una respuesta aún también a su declaración. Versículo 26, cuando Israel ha estado habitado por 300 años, da la explicación, 300 años habitando Israel esta tierra. A Hesbón y a sus aldeas, a Aroer y a sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, porque no las habéis recobrado en ese tiempo. ¿Por qué si son de ustedes no la han reclamado? ¿Por qué si son esas tierras de ustedes en 300 años no han venido a reclamarlas? 300 años y no las habían reclamado. Pero todo esto va guiado por el Señor. Versículo 27. Así que yo nada he pecado contra ti. En nada he faltado. Mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón.
Algo bonito que conocía nuevamente Jefté. Sabía quién era el juez, sabía de quién era el juicio, sabía quién era el que realmente juzgaba y conocía la verdad. Mas el rey, versículo 28, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, que Jefté le envió. No quiso atender, no quiso aceptar. Y ahora viene la confirmación de algo maravilloso. Y el Espíritu de Jehová, versículo 29, vino sobre Jefté. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galaad y Manasés, y fue de allí, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Pasa a pelear contra los hijos de Amón. Vemos en estos pasajes que Jefté siempre acudía a la voluntad de Dios. Un guerrero prudente, un guerrero que envía mensajeros para hablar primero con el pueblo. Conocía muy bien los libros de Moisés. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Dios con él. Dios a cumplir un propósito. Y el propósito que va a empezar el Señor a cumplir es sacar a Israel de la esclavitud de 18 años. Libertad para este pueblo. Esclavos 18 años. 18 años. Y vemos que podríamos decir que no utilizó al mejor hombre. Pero creo que cuando me coloco en el lugar, digo, ¿de dónde me ha sacado Dios a mí? Y cómo el Señor nos usa. Y cómo el Señor nos quiere usar. Cómo quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. A pesar de un pasado oscuro. Libertad para Israel. 18 años en esclavitud. ¿Cuánto tiempo estuvimos nosotros en esclavitud? Aquí fue Israel, pero si lo traemos a mirar y a revisar nuestra vida y a recordar nuestro pasado, yo duré 31 años. Yo, 31 años. Y Dios en su gracia, Dios en su amor, Dios en su misericordia, me ha adoptado.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo, hermanos, que cuando miramos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, aún son cortas las palabras, aún algo se invade dentro de nosotros para expresar la gratitud al Señor. Porque vemos la gracia, la misericordia de Dios, de dónde nos ha sacado. Ahora y esto muestra la condición también de cada uno de nosotros. Hace un voto, pero quiero terminar primeramente para mostrar esa libertad de 18 años que el Señor da. Dice, versículo 32, y fue Jeté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Mitín, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. 18 años el pueblo en esclavitud, y ahora muestra. Y fue Jeté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. La libertad para un pueblo que estaba siendo oprimido y cautivo, perseguido. Ahora podemos ver en el versículo 30 un voto que hace Jeté. Y Jeté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Aquí vemos que hace un voto apresurado, un voto que Dios no estaba pidiendo nada de Jeté, un voto precipitado. Y vemos que habla que cualquiera que saliere a recibirle, el Señor responde, los entrega, da la victoria y viene. Ahora Jeté, y después de haber dado ese voto, lo primero que sale a recibirlo es su única hija. Su única hija. Y aquí empieza algo. Tenía mucha cosa arraigada de otras. Hermanos, ahora vemos la exclamación de Jeté. Versículo 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor.
porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Un hombre también, vemos que hizo un voto precipitado, pero ¿qué resalto yo también acá de este hombre? Que era un hombre de palabra. Que era un hombre de palabra. Y eso es lo que dice: he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. No podré invalidar lo que he dicho. Holocausto. Versículo 31, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Versículo 36. Ahora vemos la respuesta de su hija. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. El Señor te cumplió, Dios se cumplió, cúmplale. Tú de la misma manera, la misma hija, cúmplale ahora tú. Él ya te cumplió, ahora tú debes cumplir. Pero la pregunta es: ¿entregó Jefté a su hija en holocausto? ¿Entregó Jefté a su hija en holocausto? Vamos a mirar versículo 37 al 40, que voy a leer. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. La dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Hasta ahí. Lo que me lleva a meditar y lo que me lleva a analizar muy bien, y en esta semana le oraba al Señor y le pedía: Señor, muéstrame, Señor, porque esto está en contra de tu carácter. Muéstrame la verdad, porque es un pasaje muy difícil. Y Señor, tengo que mirar qué es lo que tú has ordenado, qué es lo que tú has dicho, y que eso no esté en contra de tu carácter. Guíame, Señor, porque no quiero transmitir algo que esté en contra de tu voluntad. Encuentro entre el versículo 37 al 39, habla de llorar la virginidad. Vemos que era una mujer realmente educada, una mujer que se cuidaba, que tal vez tenía ese deseo de un matrimonio, una mujer virgen sin conocer varón. Ella le pide una promesa
le hace una petición a su padre de que la deje por alrededor de 2 meses. Pero ¿qué le dice que le deje hacer? Que le deje que ella llore su virginidad. En el pueblo, para una mujer tener hijos era una bendición. Eso era algo maravilloso. ¿Recuerdan a Ana? Eso era algo para ellos, para ellas no tener hijos, eso era un yugo muy fuerte en su vida. Tener hijos era una bendición. Dos veces me cita que ella lloró su virginidad, y en el 39 me dice que ella nunca conoció varón. Me dice, y nunca conoció varón. Vamos a mirar algo sobre el carácter del Señor, los mandamientos que Dios había dado. Y podemos ir a Éxodo, capítulo 20, para mirar si el Señor realmente iba a aceptar algo que estaba en contra de su carácter. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Dice la palabra del Señor: no matarás. Un mandato que había dado el Señor: no matarás. Eso era un mandato que el Señor había dado en la ley. Y uno de esos 10 mandamientos estaba: no matarás. Ahora vamos a mirar también si empieza a mostrar el Señor de no asesinar, de no matar, de que el hombre no tiene autoridad para quitar la vida, porque realmente quien tiene autoridad para quitar la vida lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 12. Podemos mirar desde el versículo 1 al 4. Realmente, ¿quién es el que tiene esa autoridad? Versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. El único que tiene la autoridad es el Señor, de quitar la vida. Y ese es el mandato: no matarás. Levítico 18:21. Levítico 18:21. Otro mandato que el Señor le había dado al pueblo: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Otro mandato: Deuteronomio 12:31. Deuteronomio 12:31.
nos dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Vemos, hermanos, que el Señor inclusive estaba en contra de ello, y me inclino más y guardo con esto, me inclino más con ello, que Él la ofreció y que realmente el ofrecimiento fue para un servicio y no para un holocausto. Para un servicio donde ella no se podía casar, donde iba a servir por siempre, ¿cierto?, al Señor. Es como entregarla al celibato para ese servicio a Dios, donde ella no se podía casar, donde ella llora su virginidad, donde el deseo de una mujer en esa época era ser madre. No en esta época, pero en aquella época ese era el deseo de toda mujer. Hermanos, es un pasaje que realmente nos lleva a meditar y a no ser promesas precipitadas. Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 nos recuerda, versículo 4 y 5 también nos recuerda. Hay que ser muy cuidadosos con ello. Versículo 2, capítulo 5 versículo 2, no te des prisa con tu boca. Es lo primero que encontramos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de tu Dios. Delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hay que ser muy cuidadosos con ello. Cuando pasa, hermanos, pasa. Cuando nos vemos en las situaciones más difíciles, cuando nos vemos en los momentos más difíciles, en donde nosotros prometemos al Señor cosas. Tal vez un familiar enfermo, tal vez un hijo, tal vez mi esposa, tal vez yo mismo. Y podemos prometer al Señor: Señor, ahora sí, si tú me levantas de esta, te voy a servir, voy a ser, Señor, obediente, voy a estar sumiso. Y al final no cumplimos. Es mejor no prometerle al Señor que prometerle y no cumplir. La historia de este hombre, que es muy corta, Jefté, de juez, ya lo tocará nuestro hermano en el capítulo 12, porque no me compete a mí, solamente me tocó como el capítulo de narrar como un poco más la historia de la batalla. Hermanos, no nos olvidemos por un momento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del amor de nuestro Señor para con nosotros. Ve al Señor de donde sacó a Jefté para usarlo,
para dar libertad a un pueblo en esclavitud. Y gracias al Señor, aquete en este tiempo vino el Espíritu de Dios, pero volvió a regresar. En cada uno de nosotros habita el Espíritu de Dios. Tenemos esa guía, tenemos esa dirección, tenemos quien nos dirija. Gracias al Señor por esas bendiciones. Oremos a Él. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos, Señor, que en tu gracia, en tu amor, vemos este juez, Señor, despreciado por su familia, pero tú, Señor, lo usas para dar libertad a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú también nos muestras, Señor, cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos en Corinto, vemos que tú no nos escogiste, Señor, porque seamos muy sabios, muy poderosos, muy fuertes, sino que lo menospreciado del mundo escogió Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos anunciar que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque un día estaremos a tu lado. Gracias por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual ha pagado el precio de nuestra falta, de nuestra mancha, de nuestras iniquidades. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Te damos la gloria y la honra en esta noche, en acción de gracias. Amén. Señor nos bendiga.